Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor nuevamente, si es tan amable. Estamos alegres de estar en la casa de Dios un jueves más, ¿verdad que sí? Clase de seminario bíblico. Vamos a estar estudiando la segunda carta de Tesalonicenses, y seguramente esta carta de segunda de Tesalonicenses nos va a llevar 2 jueves para poderla cubrir, esperamos, no estoy tan seguro, y luego vamos a entrar a primera de Timoteo. Vamos a ver cómo Dios nos va guiando y cómo Dios nos va enseñando. ¿Alguien dice amén? Fíjese que vamos a hablar acerca del sufrimiento. El tema de hoy está increíble, se los digo de verdad. Y les voy a pedir que abran ya sea su Biblia en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 5, o su libro de estudio en la página 65. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Y se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y lo leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Eso fue primera de Tesalonicenses 1, 2 al 5. Ahora sí, los que ya tienen en su Biblia, que no tienen su libro de estudio, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5 dice: debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por quiénes? Por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿cómo va la fe? Creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Diga conmigo: la fe y el amor van creciendo. Recuerden que esta es la segunda carta y miren los frutos que habían dado. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, es decir, dan testimonio, el apóstol da testimonio de esta iglesia de Tesalónica, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones ¿Para qué se hicieron o para qué Dios permite las tribulaciones, las persecuciones, los problemas, las aflicciones, los sufrimientos? Diga conmigo: para soportarlos. No hay de otra, para soportarlos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse si es tan amable. El estímulo saca a relucir lo mejor de todos nosotros. Las personas caminarían 1 milla para oír un cumplido. Amén. Me gustaría, antes de entrar de lleno al tema de estudio, leer un salmo. Este salmo es el salmo que toca el día de hoy. Usted me preguntará: pastor, ¿cómo es que ya usted lo tiene? Nosotros vamos avanzaditos con mis niñas, porque mi esposa está yendo a la escuela y a veces llega demasiado tarde y no podemos tener nuestro tiempo de lectura. Entonces los días que estamos en casa temprano, avanzamos 2 o 3 salmos, dependiendo en los días que no vamos a poder estar, y los explicamos y conversamos al respecto. Anoche yo leí este salmo con mis niñas, es el salmo que toca el día de hoy, y les preguntaba que qué era lo que estaba sintiendo el salmista en el Salmo 102, y les voy a pedir que vayan conmigo por favor al Salmo 102. Yo no sé si ustedes están leyendo con sus familias o con sus hijos, o ustedes como pareja, el libro de los Salmos, pero aunque usted no lo crea, ya vamos en el Salmo 102. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Aleluya. Ayer leíamos este salmo, yo les preguntaba a mis niñas:
¿Cómo ven ustedes al escritor? No sabemos quién es el escritor, pero sí dice el encabezado: oración del que ¿qué? Del que sufre, dice mi versión, mi encabezado. Esta es una oración de los que sufren cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Diga conmigo: oración del que sufre, del angustiado. Pero no solamente sufre y está angustiado, es una oración de aquel que derrama su lamento delante de ¿quién? De Jehová, delante de Dios. Ellas me decían: ese escritor suena que está deprimido. Miren nada más qué palabras tan... A este salmo, junto con algunos otros, yo les he dicho, esto es poesía pura. Cómo escribe esta oración esta persona. Yo no sé si yo tuviera la capacidad de derramar a través de una pluma, como lo hizo el escritor, lo que escribió en este salmo y lo dejó plasmado para nuestro deleite y para nuestra lección, porque tiene una gran lección que les enseñé a mis niñas y quiero enseñarles a ustedes en este estudio que vamos a estar hablando del sufrimiento en la vida. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Salmo 102: Jehová, escucha ¿qué? Mi oración, y llegue a ti mi ¿qué? Y quiero empezar a enseñarle un poquito acerca de este salmo. Cuando usted está sufriendo, les decía yo a mis niñas, cuando ustedes están pasando por aflicciones, cuando ustedes estén pasando por dolor, por sufrimiento, sea emocional, sea físico, sea el sufrimiento al cual tú te estés enfrentando, debes de saber que el sufrimiento no lo puedes enfrentar solo o sola. El sufrimiento, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de hacer del sufrimiento ¿qué? Diga conmigo: soportarlo. Pero si ustedes me preguntan, ¿cómo soporto tanto sufrimiento? Manteniéndome en oración y en clamor a Jehová. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? No hay otra manera de soportar el sufrimiento. Para aquellos que sufren, para aquellos que están pasando por un tiempo de dolor, por momentos de prueba, por momentos de angustia, por momentos de lamentos, por momentos de persecución, no hay otra forma de lograr hacer lo que el apóstol Pablo dice: soportar el sufrimiento, si no es pidiéndole a Dios que escuche nuestro clamor y que llegue nuestra oración a Él. Diga conmigo: mi oración y mi clamor. No solamente es orar, es clamar, como con gemidos indecibles delante de Dios, dice el apóstol Pablo. No escondas de mí tu rostro en el día de ¿qué? De mi angustia. Inclina a mí tu oído. Mire la súplica en medio de la angustia del escritor. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Ahora en el versículo 3, después de dejar sentadas las bases de cómo es que se puede soportar el sufrimiento, miren lo que dice: porque mis días se han consumido. Miren nada más qué tremenda poesía. Mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están ¿qué? Usted se imagina el dolor que está padeciendo el salmista para decir que tiene tanto dolor que siente como si sus huesos estuvieran quemados. ¿Alguna vez ha tenido dolor de huesos? Es uno de los dolores más terribles que el ser humano puede experimentar. Un dolor de huesos es terrible, y sin siquiera que esté quebrado el hueso. Imagínense cuando está roto. Él dice: y mis huesos cual tizón están quemados, mi corazón está ¿qué? Herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Yo conmigo: ay Señor. Cuando yo hablaba con mis hijas y les digo: ¿cuándo alguien deja de comer su pan o se le olvida comer? Me dicen: when someone is depressed. Cuando alguien está deprimido. Y mire que ellas entienden el vocabulario del salmista. Dice: está hablando metafóricamente, no está hablando literalmente. Por la voz de ¿qué? De mi gemido. Por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como búho de las soledades. Es impresionante
las comparaciones que hace. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Mire cómo se sentía el salmista por el dolor y el sufrimiento y el lamento que había en su corazón. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza, a manera de ¿qué? De pan. Y mi bebida mezclo. Eso está profundo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Miren lo que estaba pasando el salmista. Dice, y mi bebida mezclo con las lágrimas del dolor, del sufrimiento. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave para superar el sufrimiento? Está en el versículo 17, les enseñaba yo a mis niñas ayer. Habría considerado la oración de los desvalidos, hablando de Dios, y no habrá desechado el ruego de ¿quiénes? Dios considera la oración de los desvalidos y no desecha el ruego de ellos. Luego el 20, para oír el gemido de los que leprosos, para soltar a los sentenciados a muerte ha venido el Señor. Y luego el 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Yo no sé cómo ustedes leen con su familia, con su pareja o con sus hijas. En el caso mío, yo subrayo y marco los versículos importantes que les voy a dar una explicación. Y la clave está en el versículo 17 y el 20. Dios escucha la oración, el gemir, el ruego de los desvalidos, de los que ya no tienen salida, de los que ya no tienen esperanza. Y luego hace un cierre extraordinario diciendo, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Está diciendo, no hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas cambiar. No hay nada que tú no puedas transformar. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? No hay nada que tú no puedas cambiar. El versículo 27 dice, pero tú eres el mismo, hablando de Dios, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Diga conmigo, sus hijos habitarán seguros, porque en las manos de Dios están todas las cosas. Yo no sé qué le provoca eso, si le puede dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Para qué Dios entonces permite el sufrimiento? Diga conmigo, para que lo soportemos. Antes de entrar de lleno con el sufrimiento, déjeme decirle que la primera clave que el apóstol da para ayudar a que una persona salga y se recupere y se levante y recobre fuerzas en medio del sufrimiento, diga conmigo, es una palabra de ánimo. No, pero con ganas. ¿Una palabra de ánimo? Una palabra de aliento. Un cumplido. Por eso el apóstol Pablo escribe la segunda carta. En la primera carta él ya está al tanto de todo lo que está pasando y empieza la persecución en la iglesia. En su segunda carta, la iglesia de Tesalónica ya está empezando a morir. Ya está empezando a haber mártires por la causa de Cristo. Están persiguiendo a la iglesia, los están matando, los están torturando. Y comienza la persecución en la vida de ellos. Y el apóstol Pablo comienza a halagarles su fe, su amor y su paciencia. Si hay alguien a tu alrededor que está sufriendo, que tiene dolor, que está padeciendo, tienes que recalcar y hacerle un cumplido y animarle en sus fortalezas. ¿Alguien dice amén? Todos tenemos fortalezas. ¿Alguien dice amén? Tú puedes recordarle a alguien lo que ya ha pasado antes y lo ha podido superar. Esta prueba también va a pasar, al igual que han pasado las demás, etcétera, etcétera. Las personas hoy en día correrían
una milla para oír un cumplido. A los niños les encanta oír a sus padres elogiarlos. Con KK, con mi niña de 3 añitos, tenemos una cosa que hacemos nosotros. Ella empezó a hacérnosla a nosotros. Y ahora nosotros se la hacemos y mire cómo reacciona. Mire lo que ella hace. Empezó a hacer sin hablar. I love you. Nos derretimos delante de ella. Ahora, de la nada, de repente le digo, ¿qué? Y se acerca y me da un abrazo. Esa es la reacción. Y luego me dice, Daddy, you know. Yo tengo que hacer lo mismo que hace ella, y darle un abrazo. Si no hago el de emoción y le doy el abrazo, no cuenta. Es parte de, tengo que hacerlo para que ella quede contenta. Si no, no para de hacer esa seña hasta que yo reaccione de esa manera. Todas las personas, desde los niños, jóvenes, adultos, en la vejez, no importa la edad en la que estemos, todos necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un cumplido, algo que nos haga sentir bien. ¿Alguien dice amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. En esta semana, en el reto del amor, en el grupo de los hombres, Dios me dio una gran lección. El ministerio de matrimonio, si usted no se ha agregado, todavía puede hacerlo. Comenzamos el reto del amor del libro de A Prueba de Fuego de 40 días. Y los líderes de matrimonios, Álvaro le manda el reto junto con una reflexión diaria. Está increíble. No sé cómo lo están haciendo, pero mis respetos y mis felicitaciones para ellos. El de hoy, la meditación estuvo larga, pero de verdad que estuvo increíble. Ellos mandan una meditación, mandan un versículo bíblico a 2 grupos de WhatsApp. Angie manda al grupo de mujeres y Álvaro en la mañanita le manda al grupo de los hombres. Leemos el versículo, leemos la reflexión, la enseñanza, y luego de ahí, de manera resumida, nos dice cuál es el reto de ese día. Y Dios me dio una gran lección en el reto de ayer. A mi esposa yo le digo, Ani, tú tienes la tarjeta, haz lo que quieras con ella. Y ayer me di cuenta que no es lo mismo que ella se vaya a comprar algo y ahí está la tarjeta, haz con ella lo que tú quieras, cómprate lo que tú quieras, que el detalle. Pero tremenda lección que me dio el Señor. El detalle es lo que hace la diferencia. No es lo mismo ir y que la esposa vaya y se compre lo que quiera, a que tú de la nada llegues y le entregues un regalito. Mira, te compré esto para ti, lo escogí para ti, espero que te guste. Bueno, ya si no te gusta, pues lo regresas. Pero lo hice pensando en ti. Ni siquiera qué es, ni cuánto costó. Lo que importa es que lo hice para ti, lo hice pensando en ti. Y a veces dentro del matrimonio se nos olvida lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y la lección que nos está enseñando. Todos, nuestra pareja, nuestro esposo necesita un detalle, necesitamos un elogio, necesitamos escuchar algo que estamos haciendo bien. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Y a veces eso nos falta. Si no se ha agregado al grupo, hable con Álvaro. Se pone al día como vamos y luego los días que no hizo, usted revisa para atrás y continúa su reto. Los primeros que no hizo los hace al final. No hay ningún problema. Pero de verdad les digo, Dios es bueno. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Cuánta falta hace el expresar con palabras y con caricias el amor que le tenemos a las personas? Empezando por la casa, porque la Escritura dice: el buen juez por su casa empieza. Empezando con tu pareja. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un cumplido? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un elogio? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste algo? ¿Cuándo fue la última vez que diste una palabra de ánimo, una palabra de aliento?
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo: Honey, te amo tanto, eres tan especial para mí, eres el hombre más inteligente y trabajador del mundo? No, hombre, se esponja el hombre. Y a la mujer igualmente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu niño chiquito y le dijiste palabras bonitas, lo abrazaste? O con los adolescentes. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste a tu adolescente del cuarto, o a tu jovencito, a tu jovencita, o a tu joven adulto, lo sacaste del cuarto y le diste un abrazo, le dijiste: no sabes cuánto te amo, le doy gracias a Dios por ti, eres inteligente? Alguna palabra de ánimo, alguna palabra de elogio. El apóstol Pablo está enseñándonos la importancia de dar una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de elogio a aquellos que sufren. En ocasiones las personas, nosotros no sabemos por lo que están pasando, pero una palabra amable, una palabra de elogio puede cambiar la vida de alguien, y mucho más si está fundada en la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y todos nosotros apreciamos cuando alguien alaba las buenas cosas que hacemos. Nosotros tenemos que cambiarle el switch a nuestra manera de vivir la vida, porque somos excelentes para criticar y para señalar lo que está mal. Nuestro enfoque siempre está en lo que no se hizo, en lo que se hizo mal, pero en muy pocas ocasiones halagamos lo que sí se hizo bien. La crítica no cambia a nadie, pero el elogio estimula a las personas a dar más de nosotros. Porque le reclamamos a nuestros hijos que no limpian, pero cuando limpian no decimos ni una sola palabra. No decimos: ay, va a llover. ¿Cierto o no es cierto? No dijimos nada más va a llover. No los sentamos y los abrazamos. Le dijimos: si tu cuarto permanece así, te voy a dar un regalo. O te quedó impresionante, mira nada más cómo limpiaste, qué detallista. Wow. ¿Me siguen hasta aquí? Ya que en el matrimonio, de verdad que ni se diga. Yo espero que todos estén participando del reto del amor, porque de verdad que nos despierta tantas cosas que dejamos de hacer. El esposo y la esposa necesitan esas palabritas. Todos lo necesitamos. Que alguien alabe lo que hacemos bien. ¿Alguien dice amén? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te alabó porque le lavaste su carro? Lavaste el carro, te empeñaste, gastaste 3 horas en lavarle su carro. Se subió y no dijo nada. Y el esposo se queda: ay, Dios mío, tanto que invertí, no me dijo más que gracias. Oh, lavaste mi carro, gracias. Pero si le pusieras la cherry, el hombre se sentiría: wow, mira cómo brilla. ¿Y qué brillo le pusiste a las llantas? ¿Y con qué lavaste esos rines? Aunque no te importe, nada más para halagarlo. Y te va a empezar a decir: no, hombre, es que compré un químico especial que le quitó todas las... Y emocionado el hombre. Y tú: oh, wow, y ahí le sigues. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste la comida de tu esposa? Todo el tiempo te queda rico, mi amor, pero esta vez te luciste. Wow, no hay mujer como tú. Si pusieras un restaurante te volverías rica. No, hombre, la mujer se sube hasta las nubes. Dios nos diseñó con la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos valorados. Dios nos amó tanto y nos valoró tanto que envió a su Hijo único para demostrarnos su amor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora, ¿cuándo es que la gente necesita eso de lo que les estoy hablando? En los momentos de lucha, en los momentos de prueba. Le puedes sacar una sonrisa a alguien. Pablo comienza a elogiar a la iglesia de Tesalónica en los peores momentos, y miren lo que les dice: me enorgullece
su amor al Señor, me enorgullece su paciencia, me enorgullece su fe. Y no solamente me enorgullece a mí el ver cómo ustedes actúan ante el sufrimiento y ante la persecución, sino que su testimonio, su manera de vivir la vida cristiana, a donde quiera que yo voy a otras iglesias, los pongo como ejemplo para que los imiten. Wow, eso está poderosísimo. Pero nosotros hacemos lo contrario. Vamos a algún lugar, alguna mujer elogia a su esposo y sale la esposa acá. Ay, pues qué bendecida estás tú. No, que con el mío no sirve para esto, no hace lo otro. O ya aprendiste, ya viste, deberías de ser como él. O deberías de ser como ella. Es lo peor que puedes hacer. Porque cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en lo que ustedes son buenos puede que yo no sea bueno, pero en lo que yo soy bueno puede que ustedes no sean buenos. Dios nos dotó y nos diseñó con diferentes capacidades, y debemos de elogiar las capacidades que tenemos e ignorar las que no tenemos. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pablo está utilizándolos como ejemplo y está estimulándolos a través de una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Eso tenemos que hacer cuando las personas sufren. ¿Alguien dice amén? Página 66. ¿Cuánto cuesta darle a alguien un cumplido, una palmada en la espalda o una palabra de ánimo? No cuesta nada. Yo siempre les doy este ejemplo porque es el ejemplo más vivido de algunas de nuestras personas. Yo no sé en los consulados de las nacionalidades que habemos aquí representadas, pero si me preguntan por el Consulado General de México, los guardias de seguridad, que son security guards, se sienten policías o FBI's. Te hablan con una prepotencia y luego la gente se enoja. Y yo descubrí la manera. Tú simplemente llegas, los saludas de manera bien amable, les das una palmadita y te tratan de lo mejor. Trata a los demás como quieras ser tratado. ¿Alguien dice amén? Hoy en día, yo espero que ustedes no sean así, pero tú llegas a algún lugar, saludas a todo mundo, qué bien le quedó ese corte en la carnicería, hasta te echan pilón. Y no es por ser barbero, sino por hacer sentir bien a la gente. Yo llego a alguna carnicería, algún supermercado o algún lugar, a alguna tienda hispana a comer. Si estoy trabajando en algún lugar, a un restaurante nuevo, saludo al carnicero, a la que está en las tortillas, en los tamales, le hago plática a todo mundo. La gente mira, les elogio lo que hacen si tengo la oportunidad y te tratan de lo mejor. Quizá le sacaste una sonrisa a alguien que está pasando por un momento difícil, por un momento duro. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. ¿Cuánto cuesta darle un cumplido a alguien? ¿Cuánto cuesta darle una palmada en la espalda? ¿Cuánto cuesta darle una palabra de ánimo? Dile que está a tu lado, no cuesta nada. Pero ¿cuál es el valor de compartir unas palabras amables? El costo es bajo, pero el valor es alto. Diga conmigo, palabras amables. Hoy la gente cuando llega ya no dice buenos días. Más en este país. A mí me encantaba cuando yo estaba en mi país. Las viejecitas salían, yo no sé en los países de ustedes, pero en mi ciudad se acostumbraba a que las viejecitas todas las mañanas a las 6, 7 de la mañana estaban barriendo y lavando la banqueta y diciéndole buenos días a medio mundo, mijito, y elogiando a medio mundo. Eran las mujeres más amadas de la cuadra. Ay, mijito, ¿cómo estás? Qué bueno que estás bien, barri, lavando las banquetas. Hoy en día ya no ves eso. Entra la gente con su carota, ya no, el amor de muchos se ha enfriado y se ha apagado. Ya no hay una sonrisa. Y ahora con el cubrebocas peor, porque no sabes si se están riendo o te están haciendo mala cara. El enemigo es tremendo. En el reto de ayer, que fue darle un detallito, comprarle algo a tu esposa, yo estaba en el trabajo y salí tarde del trabajo.
Y con ropa de trabajo entré a TJ Maxx. Y cuando iba entrando a TJ Maxx, ustedes saben cómo se ve uno que viene del trabajo. Y va saliendo una ancianita, y se veía que era así como bien, así. Y se me quedó viendo, y de arriba hacia abajo, y le hace por poco y me regreso. Pero espiritualmente dije, es el enemigo que no quiere que cumpla mi reto del día de hoy. Ya no me daba tiempo de ir, bañarme, cambiarme y regresar a comprar el detallito. Iban a cerrar la tienda. Ese es el mundo en el que vivimos, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Una niña se acercó a la ventana mientras las llamas dentro de su casa aumentaban cada vez más. Ayúdenme, gritó. Un bombero colocó una escalera para rescatar a la niña de la muerte. El viento avivó las llamas, cerca de su rostro se había puesto tan caliente que él vaciló y miró hacia abajo como con una intención de regresar sin la niña. Cientos los observaban, lo observaban. Los corazones temblaban al pensar que la niña podía morir en el incendio. Alguien de la multitud gritó, démosle palabras de ánimo, gritos de ánimo. Comenzaron a levantarse y a medida que el hombre los escuchaba, cobró más valor. Así que ascendió en medio del humo y del fuego y bajó a la pequeña niña a la seguridad. Si usted mismo no puede ir a rescatar al perdido, por lo menos ore por los que sí pueden y déles palabras de ánimo para continuar. Excelente la ilustración. El bombero se iba a dar por vencido, pero ¿qué pasa cuando te dan ánimo cuando estás a punto de darte por vencido? Como que recobras fuerzas, como que agarras más coraje y como que dices, sí, se puede y ánimo. A mí la gente me ve porque ando por todos los pasillos, hasta los nuevecitos. Me miran y dicen, ánimo, pastor, ánimo. Ya sabe que lo único que les voy a decir es ánimo. Yo no creo que deba de estar triste un corazón que tiene a Dios y que sirve a Dios y que se levanta cada día con sus misericordias. ¿Alguien dice amén? Los tesalonicenses creían en fe y aumentaban en amor. Diga conmigo, crecían en fe y aumentaban en amor. Crecían en fe, es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es la fe? Nunca lo olvidemos. Es la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido del Dios que tengo. Yo estoy convencido de que estoy en sus manos. Yo estoy convencido de que nunca seré arrebatados de ella, como dice San Juan 10, 27 y 28. Sus ovejas tienen oído, oyen su voz y le siguen. Y Él les da vida eterna, las tiene en sus manos y nunca serán arrebatados de ella. Y mi Padre que me las dio es mayor y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, eso es fe. Saber que en sus manos estoy seguro y que todo lo que permite es su voluntad perfecta y algo va a salir bueno de eso. No importa si es lucha, si es prueba, si es sufrimiento. Al final voy a ver la luz. Al final la oscuridad va a terminar. Hoy me encontré en la mañana una quote y la puse en el grupo de WhatsApp de los hombres, porque me pareció súper interesante, del reto, el desafío del amor. Dice, si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Eso se me pareció muy profundo. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Si no soportas el desierto, no vas a poder ver la tierra prometida. Si no aguantas y peleas la buena batalla, nunca vas a poder probar el sabor de la victoria. Esas son palabras de la Biblia. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, la fe
pero también aumentaba el amor. Diga conmigo, el amor. ¿Usted sabe que el amor viene junto con la empatía? Si algo se está perdiendo hoy y en este país, es la empatía. Ya no lloramos con los que lloran, ya no reímos con los que ríen, ya no nos gozamos con los que se gozan, ya no sufrimos con los que sufren, como dice la palabra de Dios. Sino que lo único que nos importa es soy yo y los míos. That's it. Y los demás que se rasquen con sus propias uñas. Y no debería de ser así. Eso no es el amor cristiano. ¿Alguien dice amén? Dios usa los sufrimientos para perfeccionar, madurar y refinar a sus hijos. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es el propósito de los sufrimientos en la vida? De acuerdo a Santiago 1, 2 al 4, diga conmigo, me perfeccionan. Cuando tú estás pasando por la temporada de prueba, por una etapa de sufrimiento, Dios te está perfeccionando, pero también te está haciendo crecer y madurar, pero también te está refinando y está sacando lo mejor. Y en algunos casos de las personas que no tienen a Cristo, o lo peor de ellos. La prueba, el fuego de la prueba, el fuego del sufrimiento, o saca lo mejor de las personas o saca lo peor. ¿Ustedes saben por qué tenemos tantos shootings en las escuelas? Porque el sufrimiento de esas personas sacó lo peor de ellos. Pero también hemos visto que el sufrimiento de muchas personas saca lo mejor de ellos para querer demostrarle a las personas que no es así como ellos dicen. El dolor, el sufrimiento, las pruebas, el fuego de la prueba te perfecciona. Dios lo usa para perfeccionarte, para hacerte crecer y madurar y para refinarte, para sacar lo mejor de ti. De igual manera, los sufrimientos de nuestra vida son evidencias de que Dios está desarrollando nuestro carácter y transformándonos a su imagen y a su semejanza. Los sufrimientos desarrollan tu carácter y te transforman. ¿Alguien dice amén? Tú de verdad no eres quien tú dices ser hasta que no llegue la prueba, la lucha, el dolor y el sufrimiento. Ahí sale quién realmente eres, de qué estás hecho y tu verdadero carácter. Ojalá que cuando llegue el sufrimiento actuemos como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre del Señor bendito. Ahí demostramos de qué estamos hechos. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿de qué estás hecho? Ahí Dios desarrolla tu carácter, te hace crecer y te transforma a su imagen. Pablo frecuentemente escribe acerca del papel del sufrimiento en nuestra vida, y al principio de esta epístola el apóstol toma tiempo para animar a estos nuevos creyentes con sus palabras de elogio por sus progresos. Diga conmigo, palabras de elogio por el progreso. Pero ¿qué nos provoca a nosotros el progreso de alguien más? ¿Ah? ¿Es como para pensarse o no? Para nosotros el progreso de alguien más debería de provocarnos elogiarlos. Pero el enemigo es tan tremendo que lo único que hace es que nos sintamos llenos de envidia, de celos, de rencor, porque a aquel le va bien y porque a mí no. Y Dios tiene un tiempo para todos y una medida para todos. ¿Alguien dice amén? Mientras tengas vida, mientras tengas un techo, mientras tengas comida, mientras tengas cobija, sea el nombre del Señor bendito. Todo lo demás es extra. Y Él da a la medida como Él quiere y como a Él le place. También tiene que ver las ganas que le eches y lo bueno que seas para administrar. Pero de que Él da y da en abundancia. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué te provoca el progreso de alguien más, el crecimiento de alguien más? ¿Elogio o celos y envidia? ¿Ves a un hermano recién llegado a la iglesia? Toma su clase de membresía, empieza a servir, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, tiene tantas ganas que lo ves como líder en tan corto tiempo y tú dices, mira, yo llevo tantos años en la iglesia y a mí no me han puesto de nada, no me han dado privilegio, y a él que acaba de llegar deberías de alegrarte y saber que él no es el problema eres tú. Él le echó ganas y tú no.
Él pagó el precio y tú no. Él se desgastó y tú no. Él salió de su comodidad y tú no. Deberíamos de pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo y alegrarnos por los demás. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. B, página 66. Cuando pase por sufrimiento, recuerda que Dios es justo. ¿Se recuerdan lo que leímos? Descubrimos la justicia de Dios. Ya que Dios es justo, Él debe recompensar al obediente y castigar ¿a quién? Al desobediente. Los creyentes sufren ahora, pero disfrutarán ¿para qué? Para siempre. Por el contrario, los pecadores celebran ahora, pero sufrirán para siempre. Algunos de nosotros, como dice el Salmo 73, vemos a la gente no creyente, los vemos alegres, los vemos felices, los vemos viviendo la vida loca y decimos, mira, están ellos mejor que nosotros. No. Tus sufrimientos son pasajeros, pero tienes una vida eterna. El disfrute, el gozo de ellos es momentáneo, pero les espera la vida, la muerte eterna si no vienen a los pies de Cristo. Dios es justo. La justicia de Dios no depende de si tú sufres o no sufres. La justicia de Dios depende de tu destino final. ¿Alguien dice amén? Cuando tú vives esta vida pensando en tu destino final, en tu morada eterna, la manera de vivir esta vida cambia completamente y es transformada. Te das cuenta de lo que realmente es importante y de lo que realmente vale la pena, y no cambias lo que realmente vale la pena por nada de lo que este mundo te puede ofrecer, porque tus ojos, tu mirada está puesta en las cosas de arriba. ¿Alguien dice amén? Para muchos las circunstancias se invertirán en la vida eterna. En la vida los justos pueden carecer casi de todo, pero en la vida de Cristo Dios sacudirá la tierra. Muchos que están en la cima caerán al fondo y multitudes en el fondo serán levantadas a la cima. Dios vino a buscar lo más vil y lo menospreciado. Hoy, ¿cómo nos ve la sociedad? Nos ve como lo peor de la sociedad, los que no soportan esto, los que no soportan aquello, los que no viven de esta manera, los que no quieren adaptar, los inadaptados. Pero gloria a Dios, porque nos espera una vida eterna por seguir a nuestro Cristo. Déselo fuertes aplausos al Señor. Cuando pases por momentos de sufrimiento, número 1, diga conmigo palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de elogio, destacar las fortalezas de las personas. Número 2, recordar que todo esto que yo vivo en esta vida es pasajero y no se compara a la vida eterna. Cuando estés sufriendo, tú tienes que pensar y decir, esto pronto va a acabar. Esto no va a durar para siempre. Esto que estoy pasando no va a ser todo el tiempo. Me espera una vida eterna por la gracia y la justicia de Dios. Y allá no habrá más dolor ni más llanto. Solamente aguanta un poquito más y háblate por nombre. Esa enfermedad no va a durar para siempre. Ese dolor no va a durar para siempre. Ese sufrimiento no va a dar para siempre. Yo siempre me digo, aguanta un poquito más, Ariel Salinas. Ya casi llegamos a nuestra vida eterna. Cristo viene pronto. Y tenemos que esperarlo con ansias. Si estás sufriendo, si tienes dolor y todavía estás endeudado para acabarla de molar, decimos en mi país, deberías de alegrarte que Cristo viene pronto. Porque si no, ¿quién te librará de esas deudas? Hay gente que está tan endeudada que solamente el Señor nos puede librar de las deudas. Pronto se acabará todo esto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Dios traerá alivio y el reino a los creyentes. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 7 dice en la página 67 de su libro: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Número 3, diga conmigo, recuerda su promesa.
Miren lo que le está haciendo el apóstol Pablo. A las personas que sufren hay que darles palabras de ánimo. A las personas que sufren hay que recordarles que es momentáneo y que pronto vendrá nuestra vida eterna. Y a las personas que sufren, como número 3, hay que recordarles las promesas que Dios nos ha dado y que Dios nos ha hecho. ¿Tú sabes que una promesa se convierte en un ancla que te sostiene? Si tú tienes una promesa de parte de Dios, tienes algo de qué aferrarte. Y nosotros tenemos más de una promesa como hijos de Dios. Tenemos muchas cosas a las cuales debemos aferrarnos. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, las promesas de Dios son sí y amén. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Hacerte que te olvides de lo que Él te ha prometido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a nuestra vida eterna. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Acabo de hacer un trabajito y le hice ese trabajito a una parejita de ancianos que viven solitos en su casa. Mientras estaba esperando mi chequecito, converso con la persona, con el hombre, y comienzo a platicar con él y está en diálisis. Para un anciano estar en diálisis es terrible, terminan exhaustos de sus diálisis. Y luego le pregunto, ¿y cuántos años tiene? Me dice 78. Casi va llegándole a los 79, algo así me dijo. Casi le va llegando a los 80. Y luego le digo, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Solamente le dije qué rápido pasa el tiempo y me empezó a platicar de cuando era joven. Que trabajó tantos años aquí, que trabajó tantos años acá, tantos años acá. Y mientras él me está contando toda su historia, en mi mente está este versículo del apóstol Pablo. El hombre exterior, ¿qué pasa con él? Se va desgastando. ¿Y sabe algo? Todos nos desgastamos. Y no hay escapatoria para el desgaste. Yo siempre digo, como veo a alguien, me vi, y como me ven, me van a ver. Todos vamos a pasar por ese desgaste. El hombre exterior se va desgastando. Algunos aquí estamos más desgastaditos que otros. ¿Cierto o no es cierto? Pero todos vamos a desgastarnos. Pero mire lo que dice: el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. No importa que se esté derribando el mundo, en el interior yo me renuevo día a día por el poder de Dios y su Espíritu Santo que mora en mí. Porque esta leve tribulación es momentánea y produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Pero no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Qué son las cosas que se ven? Temporales. Pero las que no se ven son... Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es la clave para poder salir del desánimo, del sufrimiento, del dolor? Recordar las promesas de Dios y poner tu mirada en las cosas eternas. Todo esto es momentáneo. Este dolor es momentáneo, este sufrimiento es momentáneo, no va a durar para siempre. Pronto. El apóstol Pablo gemía y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Él ya deseaba
dejar este mundo a lo que muchos de nosotros nos aferramos. Diga conmigo, amén o ay Señor. Es increíble qué vueltas da la vida, ¿verdad? El apóstol Pablo deseando ser librado de ese cuerpo lleno de inmundicia para irse con el Señor, y nosotros aferrándonos. Y no voy a entrar en temas controversiales como los que entro con mi esposa, porque si no, no acabaríamos hoy. Pero ella me hace cada pregunta y me dice, ¿qué opinas tú? Ya cuando empieza, ¿qué opinas tú? ¿O qué piensas tú? Se va a poner fuerte la conversación. De una persona que solamente está viviendo por las puras máquinas de un hospital. Deberían de desconectarla. ¿Te desconectarías tú? ¿Pedirías que te desconectaran? ¿O estarías años viviendo solamente por una máquina de hospital? Yo soy de las personas que se quieren ir con Dios, pero hay mucha gente que se aferra a la vida. Lo que Dios a mí me dé, a Dios sea la gloria. Cuando me quiera llevar, que me lleve. Para nosotros el vivir debe de ser Cristo y el morir es ganancia, mucho mejor. Claro, cuando se queda alguien se sufre. Mi esposa siempre me dice, es que tú nunca piensas en los que se quedan. Sí pienso, pero es que ella está mejor. Yo tengo una certeza y una seguridad de que todos los que estamos aquí, que se quedan, un día van a estar allá. ¿De qué te preocupas? ¿Alguien dice amén? Pero nos aferramos, no nos queremos ir. No nos queremos ir. Recuerda la vida eterna. La retribución, el castigo de los impíos es una doctrina terrible, pero es necesaria. A la gente que sufre deberíamos de preguntarle, si tú te murieras hoy, ¿en dónde pasarías la eternidad? Una pregunta importante que toda persona debería de hacerse. ¿Y sabe cuándo llega más profunda esa pregunta? Cuando estás pasando por sufrimientos, cuando estás pasando por una enfermedad. Después de dar palabra de ánimo, de aliento, de recordar las promesas y de todo lo que les estoy enseñando, no puede faltar hablar de este tema. Si Dios no lo quiera hoy, partieras con el Señor, ¿en dónde pasarías la eternidad? Yo les hago una pregunta, ¿qué es más importante, esta vida o la eternidad? La eternidad. Y a cada persona que sufre, especialmente si está sufriendo por cuestiones donde tú ya sabes que está llegando el tiempo de su muerte, deberías de confrontarla con esa pregunta y darle el camino de la salvación a través de Cristo y presentarle el evangelio para que lo tenga bien presente. La esencia de la vida se basa en dónde vamos a pasar la eternidad. Página 69 C. Recuerde que Dios anhela nuestro éxito, ¿qué? Espiritual, sin importar lo que ¿qué? Lo que enfrentemos. La clave del éxito en todas las otras áreas de su vida se basa en el éxito que usted tenga espiritualmente. Aunque no me diga amén. Es bíblico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Hijitos míos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prosperan vuestras almas en Cristo Jesús, en el Señor. Conforme usted tiene éxito espiritual y crecimiento espiritual, va a tener éxito y crecimiento en las otras áreas de su vida. Pero si no, no va a suceder. Por eso usted no puede en muchas ocasiones juzgar el éxito de alguien si usted no sabe qué es lo que sucede en la intimidad de su hogar. Hay gente de nuestra iglesia, sin temor a equivocarme, e incluso sin temor a equivocarme, pienso que hasta líderes de nuestra iglesia no están siguiendo la lectura con sus familias del libro de los Salmos. No se sientan, no le damos valor a lo espiritual. No le damos valor al alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que deberíamos de desear y enseñar a nuestros niños a que deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual que es la palabra de Dios. No le damos valor a la oración, no le damos valor al servicio a Dios en la iglesia, no le damos valor a lo que merece valor, que es el éxito espiritual. Cuando tú tienes éxito espiritualmente, Dios te llena de gracia y de favor y todo lo demás es bendecido.
No te va a faltar nada, te va a prosperar, te va a bendecir. Y es un placer para Dios bendecir a los justos. ¿Alguien dice amén? Él bendice a sus hijos. Recuerda que Dios anhela nuestro éxito espiritual sin importar lo que enfrentemos. Según de Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice: por lo cual, página 69, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Diga conmigo, dignos de su llamamiento. ¿Qué significa eso de dignos de su llamamiento? Los resultados del dolor, del sufrimiento en tu vida y cómo salgas de esa prueba van a mostrar si tú eres digno de su llamamiento o no. Si te acercan más a Dios, eres digno de su llamamiento. Si esas tribulaciones y esas pruebas te alejan de Dios, no eres digno de su llamamiento. Doloroso, pero así es. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios siempre nos alienta, incluso cuando nos equivocamos por primera vez. Para Dios la siguiente decisión es más importante que la anterior. Él siempre se preocupa más por nuestras acciones futuras que por las pasadas. Pero vemos muchas lecciones en la Biblia y como que no agarramos la enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes del pecado de David? Para encubrir un pecado cometió otro pecado. Para encubrir una mentira dijo otra mentira. El caso es que te vas hundiendo más y más y más. Y lo que Dios quiere después de que nos equivocamos, Él está a la expectativa de nuestra próxima decisión. ¿Cuál va a ser la próxima decisión? ¿Excusarte? ¿Querer cubrir lo que has hecho? ¿O arrepentirte y apartarte? Cuando nosotros queremos arreglar la situación por nuestra propia cuenta, tomamos decisiones equivocadas y nos hundimos peor en nuestra propia situación. Ustedes conocen la historia. David, todo comenzó al estar en su balcón. Mi esposa siempre me dice: cierra las cortinas de la ventana, no vaya a ver a alguien con binoculares y nos vean chones. Siempre me dice lo mismo. Cada que me dice esas palabras me recuerdo de David. No había binoculares, pero qué buena vista tenía, porque estaba en el palacio y a lo lejos vio una muchacha que se estaba bañando desnuda y ella no sabía que alguien lo estaba mirando. Después de ahí entró el pecado por sus ojos y la deseó. Y como era rey, podía tener la mujer que quisiera. Pero se le olvidaba que ella ya estaba ocupada. Comete su pecado y luego, para ocultarlo, le quiere echar el muertito o el bebito, como le quiera llamar, al esposo. Pero el problema es que era tiempo de guerra y el esposo no estaba en casa. Entonces, ¿cómo la mujer iba a decir: estoy embarazada? Y el hombre: si no he estado en casa. Entonces, para cubrir eso tuvo que hacer algo peor, y poco a poco. Él pudo haberse arrepentido ahí. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo que nos quiere enseñar hoy. Dios está a la expectativa de qué es lo que sucede. A Dios no le importa mucho la equivocación, aunque sí debería de importar, pero Él es grande en misericordia y en gracia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno se le chispotea y hubiere pecado, ¿verdad? Abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El asunto es: ¿qué haces después de que te has equivocado, después de que has cometido un error? ¿Será que viene el arrepentimiento o quieres justificarte? Entonces Él manda a traer al esposo de esta mujer para que estuviera en la casa y se acostara con ella y echarle el bebito. No había pruebas de ADN, acuérdese usted. Y el parecido: mira, igualito al rey David. Emocionado todo el mundo: mira, se parece al rey David, qué bueno. Un hombre que todo el mundo desearía ser rey.
Pero el problema era que nadie sabía, ni el mismo rey David, que ese soldado que nadie conocía era uno de sus soldados más fieles y más leales. Él pudo haberse arrepentido ahí, pero no quiso irse a su casa, porque ¿cómo iba él a estar disfrutando de su mujer y sus compatriotas en la guerra, muriendo? Eso no es de hombres, eso no es de valientes, eso no es de personas. ¿Sí me explico? Y no fue. Entonces dice, bueno, pues como no fue, ahí viene otra. Manda a llamar a alguien, no por teléfono ni texto, usted sabe, tuvo que hacer todo el proceso. Le manda a llamar a alguien como si hubiera habido teléfono. Y hace arreglos para que lo pongan en las primeras filas, para que lo maten. Y así se libra del problema. ¿Me siguen hasta aquí? Él pudo haberse arrepentido ahí, pero no lo hizo. El niño nace y se enferma. Y por fin ahí entra el ruego, la súplica. Y salen los salmos que conocemos acerca de su arrepentimiento. Pero ¿para qué esperar hasta que una consecuencia como esa suceda cuando pudiste haberte arrepentido en ese instante? ¿Alguien dice amén? Para Dios, la siguiente decisión es más importante que la anterior. Él siempre se preocupa más por nuestras acciones futuras que por las pasadas. Así como el profeta le dijo al rey Asa, Dios siempre está de nuestro lado cuando nosotros estamos de su lado. Él siempre está con nosotros cuando buscamos su voluntad y su reino. Algunas personas se enojan y envidian el triunfo de otros. Caín asesinó a Abel porque sus propias acciones eran malignas y las de su hermano eran ¿qué? Justas. Entonces, el apóstol Pablo comienza a hablarnos y nos comienza a enseñar de cuáles van a ser nuestras decisiones. Decisiones cuando cometemos errores, pero ahora vamos a ir al otro lado del asunto. Las decisiones cuando nos enfrentamos ante la persecución. La iglesia de Tesalónica se estaba enfrentando ante la persecución y tenía que tomar decisiones que iban a marcar su futuro, que iban a determinar quiénes ellos eran y dónde iban a pasar su eternidad. Sería que iban a tomar la decisión de no negar su fe, de no negar su Cristo, de no llamarle anatema a Jesús. Iban a soportar la muerte o iban a tomar la decisión de negar su fe, de que llegara la apostasía a sus vidas y seguir con su vida. Día a día nosotros nos vamos a enfrentar ante diferentes decisiones y ante diferentes clases de personas. Lo importante de lo que tú debes de ocuparte es cómo está tu corazón y cuáles son las acciones que tú vas a tomar. Dios es inmutable. ¿Sabe qué significa inmutable? El que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Dios nunca se aleja de ti ni de mí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Dios nunca se va de tu lado. Nosotros somos los que nos vamos de su lado. Él siempre está con nosotros cuando nosotros buscamos hacer su voluntad. Las que se descarrían son las ovejas, no el pastor. El pastor siempre está ahí y con su amor y su misericordia todavía va en búsqueda de las ovejas perdidas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Ahora, ¿quién era el del problema en el caso de Caín y Abel? ¿Dios por aceptar la ofrenda de uno y rechazarla de otro, o las acciones de uno y las acciones de otro? Lo importante son las acciones. El rey Saúl odió a David por su éxito y popularidad. Los fariseos envidiaron a Jesús porque él era más popular que ellos.
El éxito espiritual es más importante que todas las cosas. Ustedes saben dónde se encendió la ira de Saúl en contra de David, ¿verdad que sí? En el canto que cuando venían de la guerra. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso para el orgullo del rey Saúl fue lo peor. Ahí se desató el furor de su ira. Si tú quieres tener éxito en todas las otras áreas de tu vida, primero tienes que enfocarte en tu éxito espiritual. Tienes que enfocarte en agradar a Dios. Amén. Tienes que enfocarte a agradar a Dios, que tus acciones agraden a Dios. Dile que está a tu lado, agradar a Dios. Él siempre nos anima para que tengamos éxito en los deseos que Él nos da, y está deseoso de darnos victoria por medio de Jesucristo. Dios desea que seamos vencedores espirituales, de manera que Él sea glorificado. Diga conmigo, porque en Cristo yo soy más que vencedor. Pero las primeras y las mejores victorias que debes de salir como más que vencedor son de las espirituales. Pero si no puedes salir victorioso y vencedor de una etapa de ansiedad, de una etapa de depresión, de una etapa de pánico, de una etapa de temor, ¿qué te asegura que vayas a salir victorioso de otras peores? Amén o ay, Señor. Diga conmigo, permanecer. Dígalo más fuerte, soportar y salir victorioso. Es que no hay otra salida. Diga conmigo, tengo que salir victorioso. Le da un fuerte aplauso al Señor. Tengo que salir vencedor. Para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Cuando tú sales vencedor espiritualmente, Dios sale glorificado. Dios es glorificado. Pero si tú no sales vencedor, la gente dice, ¿y el Dios que tienen? ¿De qué le sirvió si no pudo soportar esa prueba? Vino el vientecito de la prueba y lo desvaneció, lo desapareció. ¿Cuántos estamos aquí? Él desea que llevemos mucho fruto para su reino. Así que no importa cuán pedregoso sea su camino o cuán empinada sea la montaña por escalar, recuerde que Dios está a su lado. Cuando usted anhela agradar a Dios, nunca está solo. Dios es por nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? No importa cuán pedregoso sea, no importa cuán empinada sea la montaña que tengas que escalar, si Dios está contigo, vas a salir más que vencedor. Si Dios está a tu lado, vas a salir más que vencedor y vas a tener la victoria. Y aunque pases por el fuego, no te vas. Y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Porque Dios está a tu lado, porque Dios está contigo. Y si Dios está a tu lado, no necesitas nada más. Él te da la victoria, Él tiene el poder para darte la victoria. Y sin meter las manos. En muchas ocasiones sin meter las manos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Y la victoria de Gedeón. ¿Se acuerdan de los muros derribados? ¿Se acuerdan de la victoria del Armagedón? Solamente la palabra de su boca. A nosotros como que se nos olvida eso, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento la mayoría de milagros van acompañados de solo di la palabra. Eso es fe. Solo di la palabra y será hecho. Hasta personas no israelitas creían en ese Jesús tan poderoso. Porque yo también soy hombre con autoridad. ¿Se acuerdan de esa historia? Y si yo le digo al siervo, haz, va y lo hace. Tú eres el Señor de todas las cosas. Solamente di la palabra. Ni siquiera necesitas ir a la casa.
Dice la escritura literalmente que en ningún otro lugar vio tanta fe el Señor. Y nosotros no, nosotros, Señor, muéstrate aquí, hazme oír una voz audible del cielo para poder creer en ti. Es increíble. Diga conmigo: fe, palabra de Dios, promesas de Dios. Dios está contigo. Él ha prometido no dejarte y no desampararte. ¿Qué más necesitas para levantarte? ¿Qué más necesitas para tener la victoria? Ya no sé qué más decirles. El apóstol Pablo está diciendo: lo único que necesitas es saber que Dios está contigo. Y al tener la fe, la certeza, la seguridad de que Dios está contigo, tienes la victoria. Créele a Dios. Alguien dice amén. Créele a Dios. No le creas al pastor si no quieres, no le creas al predicador, no le creas al hermano, pero cree la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a creer la palabra de Dios para poder vivir espiritualmente exitosos. La iglesia de Jesús no debe de ser una iglesia que: ¿cómo estás, hermano? Ahí en la lucha y en la prueba, pero sigo caminando. Nada más vieras cómo me está yendo el enemigo. No, en Cristo somos más que vencedores. Siempre con la cara triste, siempre con la mirada triste, siempre con el semblante caído. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Yo no lo veo en la Biblia, ese cristianismo. Derrotado todo el tiempo, sin ganas. Tantas promesas, tanta palabra, Dios con nosotros. Lo puedes soportar todo. Saber que todo esto es momentáneo, que va a pasar. Gózate, alégrate. No te preocupes por nada, Dios tiene el control. Pero vivimos tan estresados. Nos queremos arrancar el cabello del estrés. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a depender de Cristo. La iglesia de hoy en día necesita aprender a depender de Cristo. A depender de Cristo. Si tú dependes de Cristo, no hay nada que te provoque miedo. Ay, que llegó esto, que llegó esta enfermedad, pues me voy más rápido con el Señor. Yo siempre soy de las personas que digo: espero lo mejor y me preparo para lo peor. Mientras Dios no me quite la voz, en silla de ruedas, sin una pierna, sin un brazo, si pierdo la vista, lo que sea, voy a seguir predicando. Ya cuando Dios me quite la voz, pues ya, a la hora que Él me quiera llevar. Yo sé para qué nací. Y mientras viva voy a realizar, con la ayuda de Dios y con su gracia, para aquello para lo que nací. Y se los he dicho muchas veces. ¿Ustedes estarían ok si tienen un predicador en silla de ruedas? Yo puedo tener un accidente. Imagínense que me da una diabetes y me quita la vista. ¿O les daría pena tener un predicador ciego? Gracias a Dios que ahorita le echo ganas a leer. Y gracias a Dios que hay audiobiblias y hay un montón de recursos hoy en día. No hay pretexto para no predicar la palabra de Dios. ¿O usted se va a deprimir cuando pierda la vista? Me quiero morir, como si fuera, ¿no? Sí, es duro y es difícil, pero eso es lo de menos. Es temporal, es pasajero. Allá la voy a recobrar. Allá voy a tener pies nuevos y los pierdo aquí. Allá voy a tener brazos nuevos y los pierdo aquí. Aunque donen todos mis órganos cuando me muera en un accidente y Dios no lo quiera, allá me van a dar nuevos. Fíjese usted qué cosas. Y nosotros aquí nos preocupamos que no perder el cabello, que no perder esto, que todo esto se va desgastando y se acaba, pero allá todo va a ser nuevo. Un cuerpo resucitado. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: vencedores espirituales, llenos de ánimo, llenos de fuerzas, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Amén.
¿Cómo va a ir usted por la vida? Con Cristo a su lado. A mí nunca se me olvida un predicador. No sé qué haya sido de su vida, no sé si ya partió con el Señor o no. A él le diagnosticaron cáncer de colon. Fue a predicar en un campamento de jóvenes y todavía resuenan sus palabras aquí en mi mente y en mi corazón. Y mientras yo, siendo un joven que todavía ni pensaba en el ministerio, ni en el pastorado, ni en nada, sus palabras ataladraron en mi corazón y en mi mente. Y él decía: me diagnosticaron cáncer de colon, cáncer terminal, y me dieron, creo que 6 meses de vida. Lo desahuciaron. Cuando me dieron el diagnóstico, le dije al Señor: esos 6 meses que me quedan de vida los voy a vivir y los voy a gastar predicando tu palabra. No me voy a tirar a la cama ni nada. Mientras yo tenga fuerza, voy a seguir predicando tu palabra. Era evangelista él, un evangelista. Y decía: llevo 4 años desde ese diagnóstico y sigo predicando la palabra de Dios, y la voy a seguir predicando hasta que Dios me llame a su presencia. Pero cuando nos daba el mensaje de Dios a través de su testimonio, no les voy a negar, decía, que no tengo dolor y que no sufro y que los dolores son fuertes y a veces insoportables, pero todo eso es pasajero. Mientras tenga fuerzas y Dios me dé fuerzas, voy a seguir predicando, voy a seguir sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué es lo que me da dolor y tristeza? Que hoy en día lo que menos nos importa a muchos de los que nos llamamos cristianos es servir a Dios. Por eso todas las áreas de nuestra vida van en picada, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque no hay éxito espiritual, porque no hay victoria espiritual. Pablo le está enseñando a la iglesia, les está diciendo: para que ustedes puedan tener éxito y puedan soportarlo todo, tienen que tener a Dios a su lado, tienen que tener éxito espiritual. No hay de otra. Cuando tu vida espiritual es exitosa, todo lo demás va a ser añadido y va a estar bien. Y Dios va a estar a tu lado. Y entonces sí vas a poder soportar las tribulaciones. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos con las tribulaciones? Soportarlas. Diga conmigo: soportarlas y salir victoriosos de ella. Amén. Va a ser momentáneo el llorar, el sufrir. Todo eso lo vamos a hacer por nuestra humanidad, pero Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos adelante, página 70, lección 10. La venida de Cristo y la de el anticristo. Miren lo interesante de esta carta de segunda de Tesalonicenses. Empieza con los elogios, luego recuerda las promesas, luego de las promesas recuerda que todo es pasajero, que todo va a pasar. Luego les habla acerca de que sus acciones van a determinar su futuro, de que es muy importante que te dediques al Señor, que agrades a Dios. Luego nos dice lo importante que es tener éxito espiritual para soportar las pruebas. Y luego que Él trata todas estas cosas, entonces sí, empieza con la escatología. Y con nosotros sucede lo contrario. Queremos saber tanto de esto y dejar a un lado lo primero. Y todo lleva un orden. ¿Alguien dice amén? ¿De qué me sirve saber tanto si no estoy preparado para su venida? Y si vivo la vida como se me da la gana. Y si no enfrento la adversidad y la soporto con la ayuda de Dios, sabiendo que Dios está a mi lado para salir victorioso. ¿De qué sirve? ¿Vamos bien hasta ahí? Resumen de la confusión en Tesalónica sobre el día del Señor. La mayoría de los predicadores repite y repasa las enseñanzas bíblicas para sus miembros y para los nuevos creyentes, como los tesalonicenses que se vuelven a los ídolos, de los ídolos a Cristo. Es necesario repasar las enseñanzas muchas veces. Cuando Pablo se encontraba en estos nuevos
con estos nuevos convertidos en Tesalónica por 3 o 4 semanas. Él cubría las mismas enseñanzas. ¿Con qué? Con frecuencia. Sin embargo, había una confusión especialmente acerca de la escatología. Algunas veces pensamos que comprendemos un tema hasta que surgen nuevas ¿qué? Interrogantes. Parece que algunos creyentes de Tesalónica habían muerto. Esto originó una nueva pregunta acerca del que muere en Cristo. ¿Se perderán estos en el día del Señor? Pablo escribió sobre este interrogante en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. De igual manera que esta primera epístola a los tesalonicenses, Pablo escribió acerca del repentino día del Señor que viene como ladrón ¿en qué? En la noche. Él explicó que el día del Señor sería de sorpresa y conmoción para los impíos, pero de gozo y salvación para los que vigilan y tienen dominio ¿qué? Diga conmigo, vigilan y tienen dominio propio. Yo estoy encantado con el reto del amor. Disculpen que les mencione tanto esto, pero es que me han pasado tantas experiencias que quiero contarles, y lo malo es que usted no tiene el micrófono para contar las suyas. Pero hubo, no me recuerdo qué día fue, en el reto del amor, en el desafío del amor, donde era la exhortación a la paciencia, a tener paciencia con tu cónyuge. ¿A qué voy con esto? El día 1, ¿verdad? El día 1, paciencia con tu cónyuge. Les digo esto porque dice y está enseñando acerca del dominio ¿qué? Dominio propio es control propio. Yo ni me esperaba que ese día que se iba a hablar de la paciencia, mi esposa me iba a ayudar a trabajar ese día. Y en el trabajo yo soy un poquito impaciente. Estamos trabajando, me está ayudando en el trabajo, y ya se me estaba acabando la paciencia. Y el reto era: sé paciente con tu pareja y no digas ningún comentario negativo. Aguántate las ganas de decir algo negativo. Y cuando ve que voy a empezar a hablar, dice mi esposa: acuérdate del reto. Mire, se lo digo literalmente, respiré y me quedé callado. Diga conmigo, dominio propio. Y le estoy hablando de una cosa tan sencilla que requiere mucho esfuerzo. Para una persona que siempre anda las carreras como yo y que es bien desesperado y que quiero todo rápido y que hasta la forma de caminar a veces la gente me critica, porque ando siempre rápido. Mi esposa ando caminando y tiene que andar casi corriendo conmigo. Tener paciencia para mí, al menos para mí, es un poco difícil. Quizá para ustedes también, pero quizá tengan que ejercer dominio propio en otras cosas. Control propio en otras cosas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades. ¿Alguien dice amén? Yo le pregunto, ¿cuáles son sus dificultades para que ejerza qué? Dominio propio. Eso enseñó en la primera carta. ¿Me siguen hasta aquí? La primera carta de Pablo contestaba la pregunta de los tesalonicenses acerca de los muertos en Cristo. Pero los interrogantes y la confusión permanecía en Tesalónica. Algunos pudieron haber malinterpretado a Pablo pensando que él había afirmado: el día del Señor ya ha llegado. O quizá existió una carta falsa o una palabra errónea de profecía que afirmaba que Cristo ya había venido y se había. Esto está bien interesante. Quiero cerrar con esto porque la próxima clase va a estar buenísima. Va a estar súper interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día, peor que ningún otro momento, tenemos falsas cartas, falsas profecías, falsos predicadores y falsas enseñanzas. Y si en ese entonces provocaron confusión, imagínese la confusión que hay hoy en día con tanto predicador que predica cada cosa. Escuche esto. Empezó una confusión. Pudo haber sido por una carta ¿qué? Falsa. Una enseñanza falsa. Usted no sabe la cantidad de nuevos creyentes que por falta de discipulado se han enviado por causa de falsos maestros. O una palabra errónea de profecía. Usted no sabe la cantidad de gente que se ha decepcionado de Dios por palabras proféticas erróneas.
Yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón. Voltea al que está a tu lado y dile: no necesitas intermediarios. Yo no sé cuánto tengo que enseñarles esto, pero yo necesito que ustedes entiendan esto y que yo entienda esto. El escritor de Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. En los evangelios dice que el velo del templo se rasgó y se partió en dos para que nosotros tengamos acceso directo delante del Padre sin intermediarios. Ustedes y yo tenemos que aprender a depender de Dios y no la palabra de un profeta, de un predicador o de un hombre de Dios. Usted no sabe la cantidad de personas que conozco que andan de evento en evento, de conferencia en conferencia, de actividad en actividad, buscando una palabra para sus vidas. Me da hasta, no sé qué me da dolor, me da tristeza, no sé qué me da, porque usted no necesita intermediarios. Usted no necesita ir a buscar a que alguien le diga algo. Usted no necesita llamar a la radio a que alguien le dé una palabra. Usted no necesita ir a una conferencia buscando. No es malo ir. Si se trata de crecer y aprender, vaya y aprovéchelos. El problema es cuando va detrás de un evento, de un predicador, para que me diga algo de parte de Dios. Dios le quiere hablar a usted mismo sin intermediarios. Para eso tiene 66 libros en sus manos, en su teléfono, en su casa, para que Dios le hable. No necesita intermediarios, no necesita la confusión de un intermediario. Lo que necesita es tener una conexión directa con Dios y sus oídos bien audibles, bien destapados para escuchar la voz de Dios directamente con usted, un trato directo con usted. ¿Alguien dice amén? Si Dios nos usa a nosotros, gloria a Dios, pero usted no puede depender de una predicación. Yo vengo y le predico 2 veces a la semana. ¿Y qué hay de los otros 5 días? ¿Quién le habla? ¿Ah? Debe de ser Dios. Usted tiene que mantenerse en comunión con Dios. Gloria a Dios que Dios nos use, pero la iglesia no debe de ser dependiente de la predicación del pastor. Dios trae una palabra especial, específica para la iglesia, pero tiene una palabra especial y específica para su persona. ¿Alguien dice amén? Para usted, para su persona, en su intimidad. Hay gente que va detrás de las señales. Cierro con esto. Mi mamá, en su necesidad de que mi hermana sanara, usted no sabe cómo anduvimos. Que viene fulanito de tal predicador y que tiene el don de sanidad, lleva a Areli a lo mejor y se sana. Que hay una campaña evangelística y viene fulanito de tal, llévala a lo mejor, el predicador ora por ella y se sana. Y andábamos en búsqueda, para allá y para acá, en búsqueda de las señales. Usted no sabe la cantidad de gente que anda en búsqueda de las señales, detrás de las señales, invirtiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: y estas señales te seguirán. ¿Alguien dice amén? Y estas señales no seguirán. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto, en mi nombre harán esto otro, en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. No que los que creen anden detrás de las señales. Ya cuando crecí un poquito le dije a mi mamá: si Dios la quiere sanar, la va a sanar. Aquí orando nosotros por ella. Y si no la quiere sanar, que nos baste su gracia y que se haga la voluntad del Señor. Nada más crecí y pude ayudarle a mi mamá que me hiciera un poquito de caso, ya como el hombre de la casa. Le dije: no más, ya no vamos a andar detrás de las señales. Ya no vamos a andar yendo que a donde está el predicador, que sanidades, que esto, pagando entradas, porque desde aquel entonces ya empezaba a hacer negocio. ¿Siguen hasta aquí? Y la gente con su necesidad, con un familiar enfermo, hace lo que sea con tal de que sea sanado.
No necesitas intermediarios. Dios está tan cerca como en una oración, un clamor. Está tan cerca para hablarte como abrir la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? No necesitas intermediario. Una falsa profecía de que Jesús ya había venido y se había ido y ellos se habían quedado. Cuando las personas están confundidas, es difícil comprender lo que piensan, ya que sus pensamientos son incorrectos e ilógicos. Dile que está a tu lado, no te confundas. Estudia la palabra, lee la palabra. Y gracias a Dios porque estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina y se estudia a profundidad la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie dándole ese fuerte aplauso al Señor si es tan amable. Próxima semana vamos a hablar acerca del anticristo y de todo lo que enseña el apóstol Pablo en esta carta referente a la escatología, pero ya hemos sentado las bases.